queremos darle una bienvenida a los presentes aquí, sino también los que están conectados por el Zoom. Un feliz sábado, como dice el pastor Raúl, sábado de paz. Vamos a orar una vez más para que Dios nos dirija en el estudio de su palabra. Hablar de Dios siempre es un tema que requiere mucha oración. ¿Por qué? Porque lo infinito de Dios es muy difícil de entenderlo. Esta mente es finita, ¿verdad? Así que vamos a orar una vez más. Eterno Dios, queremos estudiar tu palabra y sobre todo acerca de la persona de Jesús. Nos sentimos, Señor, realmente reconocemos nuestras limitaciones, nuestra incapacidad para entender la plenitud de Dios y la profundidad, pero en tus manos nos ponemos y sobre todo úsame para explicar este tema de manera que los hermanos puedan entender y todos podamos aprender. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos comenzado este programa de estudios de doctrinas. Hemos llegado al estudio número 4. Primer estudio fue acerca de la Biblia, lo tuvo este servidor. El segundo lo tuvo nuestra hermana Mari Carmen, acerca de la deidad, la Trinidad. El tercer estudio lo tuvo primer anciano, nuestro hermano Ramón. Y el que toca esta noche es Dios el Hijo, la segunda persona de la deidad. Es un tema muy extenso, lo voy a limitar simplemente a la preexistencia y la divinidad de Jesús. Son temas muy controversiales, la preexistencia de Jesús y su divinidad. No voy a entrar en la parte humana, la humanidad de Jesús, porque muy poco tiempo para exponer un estudio de tanta profundidad como el que nos toca esta noche. Es importante que entendamos que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, pero sí la palabra deidad, que significa lo mismo. Y uno de los textos que se usa para probar la divinidad de Jesús es Colosenses 2:9, que dice que en él está toda la plenitud de la deidad. Lo vamos a estar leyendo ahorita. Es un tema, como dijo primera de Timoteo Pablo 3:16, que es un misterio, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio, los misterios no se explican. Cómo Dios, el Dios Todopoderoso, se hizo hombre, se hizo carne y vino a vivir entre nosotros. Ahora, es muy importante para nosotros entender esto, la preexistencia y su divinidad. Podemos decir, el punto de partida lógico y fundamental para entender su divinidad, su encarnación, su humanidad y su resurrección. Pero también para entender algunos términos y algunas palabras que el mismo Jesús dijera de sí mismo. Hay dos pasajes en el Antiguo Testamento que nos ilustran muy bien en cuanto a la preexistencia de Jesús. El primero lo encontramos en Miqueas 5:2. Así que abre tu Biblia, vamos a usar la Biblia bastante esta noche. Aquí, bueno, tienen la ventaja, que se la ponen también aquí en la pantalla. Miqueas 5:2 dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Así que sus salidas son ¿desde cuándo? Desde el principio. Dice el texto bíblico: pero tú, Belén Efrata, pequeña entre las familias de Judá, de ti ha de salir ¿quién? El Señor de Israel. Sus salidas son desde el principio y desde los días de la eternidad. Esto es un pasaje muy poderoso para presentárselo sobre todo a las personas que dicen que Jesús es un ser creado. Y algunas versiones Nuevo Mundo, ese texto se les ha quedado. Este pasaje lo usaron los fariseos para mostrarle al rey Herodes a dónde debía nacer el niño Jesús, cuando los reyes magos le dijeron que ha nacido el rey de Israel. Ahora, otro pasaje que también muy conocido del Antiguo Testamento se encuentra en Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Dice así el texto bíblico. Y el principado sobre hombro, y se llamará su nombre admirable,
¿Qué más dice el texto bíblico? Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Antes de nacer Jesús, ¿quién era? ¿Quién era, dice el texto bíblico? Dios fuerte. Era Padre eterno y príncipe de paz. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Antes de nacer, estos son textos que están hablando de la preexistencia de Jesús. Están hablando de su eternidad. Ahora, el Antiguo Testamento tiene muchos textos, simplemente hemos usado estos para comenzar la introducción. Ahora, el Nuevo Testamento nos habla tanto implícitamente como explícitamente de la preexistencia de Jesús y también su divinidad. Vamos a primeramente estudiar algunos pasajes que nos hablan de su preexistencia. Por ejemplo, déjame aclarar un poquito esto porque ya cuando no tenemos 20-20, estamos cortos de vista. Muy bien. Tanto Mateo como Lucas comienzan su evangelio con el nacimiento de Jesús. Marcos comienza directamente con el ministerio de Jesús, así comienza su introducción, ya cuando Jesús tenía 30 años. Y Juan es el de todos los evangelistas, el que más habla de la preexistencia y divinidad de Jesús. Y Juan abre su evangelio, vamos al capítulo 1 de Juan, por favor, abre tu Biblia. Si no tienes tu Biblia, abre tu móvil, y si no, se lo van a poner en la pantalla. Pero vamos a estudiar la Biblia. ¿Sabes? En estos días un chico, no les voy a decir el nombre ni de qué iglesia, precisamente creo que fue el miércoles, se encontró en su trabajo con un testigo de Jehová que le dio una serie de textos bíblicos y bueno, le dio una cátedra de estudios acerca de la persona de Jesús. Y el joven está tan motivado a estudiar, se dio cuenta que está desarmado, que no conoce nada de Biblia, que no sabe nada, cómo explicar, cómo defender nuestra doctrina, nuestra verdad, al punto que el joven quiere estudiar teología. Dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que Juan comienza su evangelio hablando de la preexistencia de Jesús. Su interés primordial, ¿cuál es? Es demostrar que ese sencillo Galileo y humilde Galileo era más que un hombre, era más que un profeta, era más que un maestro. Era y es el eterno Dios que ha existido por la eternidad y la eternidad. Ahora, Juan, a través de todo su evangelio, vemos que este es su pensamiento corre a través de todo ese evangelio. La preexistencia, la divinidad de Jesús. En su prólogo él introduce estas palabras. La palabra verbo significa palabra, logos significa palabras, algunas versiones dicen logo, otras dicen verbo, significa palabra. Y expresa la preexistencia real de Jesús. Ahora, en este pasaje vemos podemos decir tres ideas. La primera, principio. Así que en el principio el verbo ya era. Así que ese principio y ese era están vinculados con la creación. Y nos lleva ¿a dónde? A Génesis 1:1, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Verdad? Ahora, ese principio y ese era, quiero decirles, ¿qué es antes de nuestra creación? Y Juan identifica a ese creador, ¿con quién? Con Jesús. Vamos aquí al versículo 3. Bueno, el versículo 2 dice, y este era en el principio con Dios. ¿Quién? El verbo. ¿Quién era el verbo? Era Dios, ¿verdad? Y este era en el principio con Dios. Y el versículo 3 ahora nos dice, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Así que aquí vemos Juan diciéndonos, en otras palabras, que este verbo que era desde el principio, es el creador
de todas las cosas. Y hay otro pasaje paralelo que encontramos en Colosenses capítulo 1, versículo 16, donde el apóstol Pablo nos habla también del mismo tema. Porque en Él, dice el texto bíblico, ¿quién es Él? Cristo, ¿verdad? Fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es ante todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Así que todo lo creado, ya sea en el cielo y en la tierra, fue creado por Él y para Él. Y Él es antes, dice Pablo, antes de todas las cosas. Y todo fue creado por Él, y no solo que fue creado por Él, sino que todo por Él subsiste. Ahora, volvemos a Juan. Interesante Juan, ¿verdad? Juan empieza con este pensamiento sencillo, esta fórmula. Allá en el principio, dice Juan. Juan nos dice que Dios estaba con Dios. No es que el Hijo estaba con Dios, sino que Dios, el Verbo, estaba con Dios. Ahora el apóstol Juan nos explica estas dos categorías, podemos decir, fundamentales. Lo hecho de lo no hecho. ¿Observan el lenguaje? Sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Ahora Juan, podemos decir que insiste que Dios, antes de ser Jesús, es quien hizo todo, ocupando la categoría de lo no hecho. ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Hasta aquí van entendiendo? ¿Sí? ¿Cuántos han entendido hasta aquí? Muy bien. Dice que el alumno que se queda con dudas no aprende. Ahora Juan hace algo asombroso. Nos informa que esa persona no hecha decidió voluntariamente entrar en el reino de lo hecho. El creador se convirtió en criatura. Versículo 14. Versículo 14 de del Evangelio según San Juan. ¿Qué dice? Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que ese verbo, creador de todas las cosas y que todas las cosas por eso existen, se hizo ¿qué cosa? Carne. Y por eso es que Pablo dice, primera de Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad, que Dios se hizo carne. ¿Es un misterio para nosotros? Pues sí. ¿Cómo dejó de existir para nacer en un vientre de María? Está fuerte, ¿eh? Ahora, quiero decirles que Jesús, en un tiempo, podemos decir, en un tiempo definido, como lo subraya el griego, el original griego, el verbo se hizo humano. Jesús vino de arriba, tuvo lugar, ¿qué cosa? Una encarnación. Y este término de origen latino significa convertirse en carne. Se convirtió en carne. Jesús era consciente de su divinidad. Y por eso es que Jesús dijo repetidamente que su origen y su naturaleza era de lo alto, no de esta tierra. Y vamos a estudiar algunos textos donde Jesús dice que su naturaleza no es terrenal, sino celestial. Por ejemplo, en San Juan, le dije que San Juan es uno de los escritores que más habla de la preexistencia y la divinidad de Jesús. Capítulo 8, versículo 23, ¿qué nos dice el texto bíblico? Dice Jesús, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Clarito, ¿verdad? Para aquellos que dicen, no, él fue engendrado por el Padre en el vientre de María. Sí, fue engendrado por el Espíritu Santo. Pero antes de eso ya le existía.
Por eso es que Jesús está diciendo, yo soy de arriba. Ustedes son de aquí abajo, pero yo soy de arriba. Ahora, en este mismo Evangelio, capítulo 16, versículo 28, dice Jesús, declaró así, salí del Padre. No sé si están poniendo, tienen la ventaja. ¿Salí de dónde? Del Padre. Y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ahora, estos son términos que a la gente les cuesta mucho entender. Cuando hablamos de el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, estamos hablando de economía, de función. Cuando Maricame nos presentó el tema de la deidad, nos presentó que en el Antiguo Testamento, cuando Dios habla de sí, siempre habla de manera plural. En el Nuevo Testamento nos habla ya un poquito más claro y vemos cada una de esas personas que componen ese Dios. Nosotros somos monoteístas, creemos en un solo Dios, pero en un Dios manifestado en tres personas, porque los tres son eternos, son creadores, son omniscientes, son omnipresentes, son todopoderosos, son eternos. Esos son atributos incomunicables de Dios. Los atributos comunicables de Dios es el amor, es la gracia, es su bondad. Nosotros conocemos estos atributos, ¿por qué? Porque nosotros también los practicamos, ¿no? Ahora, creemos en un Dios, y esa es la Shemá. La Shemá se encuentra en Deuteronomio 6:4, dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno. Y la palabra para uno es la palabra hebrea, ejá. No uno de unicidad, sino de unidad, de acción y de propósito. Y es la misma palabra que se usa para el matrimonio en Génesis 2:24. Voy a explicar esto un poquito porque nos perdemos un poquito cuando ya Jesús habla en estos términos. Salí del Padre, voy al Padre, mi Padre es mayor que yo. Entonces, tenemos que entender que los tres son Dios y son personas diferentes. Y lo vemos un poquito más claro en el Nuevo Testamento. Ya cuando nos hablan del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esos son títulos, nombres que se le dan a ellos para el plan de la salvación. Se llama economía de función, cada uno cumpliendo una función en plan de la salvación. Pero cuando estudiamos las tres personas, que dos rimas tuvieron el viernes que viene, la persona del Espíritu Santo, nos damos cuenta que es un ser también personal. Pero que los tres estuvieron en la creación, pero que creó las cosas, todo fue Cristo Jesús. Hemos leído dos textos donde dice que eres el creador y todo por él subsiste. ¿No es así? ¿No dice el capítulo 2 de Génesis 1:2 que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas? Se movía el Espíritu de Dios. Los tres estuvieron en la creación. Cuando estudiamos los tres por separado, los tres tienen los mismos atributos, y por eso están en un mismo nivel. No sé si hasta aquí me van entendiendo. Ahora, cuando Jesús se hace hombre, se hace carne, se hace siervo, pone a un lado sus atributos divinos, pero no deja de ser Dios. Y por eso que es una de la palabra unigénito, que vamos a estudiar ahorita. ¿Qué significa esta palabra unigénito? Vamos a estudiar algunos términos para que lo podamos entender y podamos explicar. Porque sí, yo puedo mostrar, no, Cristo es Dios, pero cuando me cogen un texto así que yo no sé explicar, el principio de la creación de Dios, ¿y cómo explico eso? Ahora, seguimos avanzando. Estas declaraciones son afirmaciones de la preexistencia de Jesús. Y Jesús, hablando un poquito más explícito acerca de su persona, aquí dice en San Juan capítulo 6, versículo 62, dice, ¿por qué si vieren al Hijo del Hombre subir, ¿dónde estaba primero? Dice Jesús. Y ahora en la oración sumo sacerdotal que se encuentra en San Juan 17:5 dice, Padre, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Isaías 42:8 dice que Jehová no comparte su gloria con nadie. Búscalo en tu Biblia. Entonces, si Jesús está diciendo aquí, Padre, glorifícame contigo, con esa gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, ¿quién es Jesús? ¿Un Dios menor, como algunos dicen? ¿Un ser creado, como algunos dicen?
Jesús es el Dios eterno, el Creador, que creó los cielos y la tierra y que todo por Él subsiste. ¿Van entendiendo hasta aquí o alguno está perdido? Más o menos. Como un profesor nos decía, todo es tan claro como el agua en un pantano. Bueno, no sé si yo me hago explicar. Ahora Jesús le dice a los judíos, y busca tu Biblia ahí en San Juan 8:58, o aquí, bueno, pueden leer la pantalla. Dice, yo soy, dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Ego eimi. ¿Qué significa esa expresión? Saben, sus oyentes entendieron muy bien lo que Jesús estaba diciendo, que tomaron piedra, versículo 59, que querían apedrearlo. ¿Qué le dijo Jesús? Yo soy el que soy, el Dios del Antiguo Testamento. Cuando Moisés ahí tuvo el encuentro con el Señor, capítulo 3, versículos 13 y 14, Moisés le dijo a Jehová, le dijo, bueno, yo voy a los hijos de Israel y le digo que, bueno, vengo de parte del Dios de sus padres. Pero si me preguntan tu nombre, ¿qué les digo? Y él le dice, tú les dices que vas de parte del yo soy, el que soy, el eterno. Y ahora Jesús se aplica este nombre, yo soy el que soy. Antes que Abraham fuese, yo soy el que soy. Por eso ellos tomaron piedras porque entendieron muy bien lo que Jesús estaba aplicando a sí mismo. En otra ocasión, Cristo afirmó, y eso se encuentra en San Juan capítulo 10, versículo 30, dice, de nuevo los judíos se preparaban para apedrear a Jesús y el Señor les pregunta a los judíos, versículo 32, ¿por cuáles obras me vas a apedrear? Me vais a apedrear, dice Jesús. Y ellos respondieron, por buenas obras no te apedreamos, sino porque blasfemias, porque tú siendo hombre te haces Dios. Versículo 33. ¿Por qué lo querían apedrear? No por las buenas obras que Jesús hacía, sino porque siendo hombre, según ellos, se hacía Dios. Y yo pregunto, ¿era Dios Jesús o no era Dios? ¿Era un impostor? ¿Por qué Jesús recibió adoración? Si el único que recibe adoración es Dios. ¿Por qué Jesús perdonó pecado? Marcos 2:7, que también ahí le dijeron a Jesús blasfemo. El único que puede perdonar pecado es Dios. Y yo les voy a decir algo, si no entendemos bien el tema de Jesús, para tener una doctrina sana tenemos que tener una cristología sana. Damos gracias a Dios porque nuestra iglesia ha entendido muy bien esto. Pero de los inicios no fue así. Muchos pioneros murieron siendo arrianos. Y ahorita les voy a explicar qué significa la palabra arrianos. Ahora, la persistencia de Jesús. ¿Por qué los contemporáneos de Jesús entendieron muy bien? Entendieron muy bien las palabras de Jesús. Y los teólogos de hoy modernos no parecen comprenderla. Jesús se refería a sí mismo como el Hijo de Dios. ¿Y qué significa ser Hijo de Dios? Que es Dios, que es el representante de Dios en la tierra, que habla de parte de Dios. Los judíos comprendieron las implicaciones de las declaraciones de Jesús y lo acusaron de blasfemia. Ellos lo entendieron muy bien. ¿Y por qué los teólogos que estudian tanto los idiomas originales y van a la raíz del hebreo, del griego, del arameo, no lo entienden? La expresión hijo de hombre, usada con frecuencia por Cristo, es un título que implica absoluta deidad. Absoluta deidad. Ahora, la persistencia de Jesús en el libro de Apocalipsis. Juan nos sigue hablando. Y si vamos a Apocalipsis capítulo 1, último libro de la Biblia, versículo 11, Jesús dice, yo soy el alfa y el omega. Primera palabra del alfabeto griego y la última. El versículo 17, Jesús también dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 8, Jesús dice las mismas palabras. Pero Apocalipsis, capítulo 22, versículo 13, Jesús dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último.
Pero estas son palabras que dice Jehová en el Antiguo Testamento. En Isaías 46:6, ¿qué dice Jehová? Así dice Jehová, el Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero, yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y aquí Jehová, el Antiguo Testamento, está diciendo que eres, ¿qué cosa? Yo soy el primero, yo soy el postrero, yo soy el Redentor. Y yo pregunto, de las tres personas de la divinidad, ¿quién es el Redentor? ¿Quién es el Salvador? Muy bien. Y yo pregunto, ¿quién es el Jehová del Antiguo Testamento? Dice Leoncio, Jesús. ¿Cuántos están de acuerdo con él? Quiero decirles, me voy a adelantar un poquito, la persona que siempre se ha relacionado con el ser humano, siempre ha sido la persona de Jesús. El ángel de Jehová, que se le presentó a Agar, que se le presentó a Josué, que se le presentó a Moisés, ahí en el desierto. ¿A quién más? A ver. A Gedeón, a Abraham, ¿a quién más? A Manoa, ¿no fue? Al padre de Sansón. El ángel de Jehová siempre ha sido la persona, a Jacob, la persona de Jesús. Primero ante que todas las cosas y postrero después de todas las cosas. Ahora, otra expresión que encontramos en Apocalipsis 4, 9 al 10 y 5, 14. No puedo leer todos los textos bíblicos, pero ahí se lo están poniendo rapidito en la pantalla. Al que vive por los siglos de los siglos. ¿A quién se está refiriendo aquí? Al que vive por los siglos de los siglos. Esta expresión, vamos por lo menos a leer el Apocalipsis 5, 14. 5, 14, Apocalipsis 5, 14. Muy bien. Los cuatro seres vivientes decían amén, y los cuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. ¿A quién se está refiriendo aquí? A Cristo Jesús. Lee el contexto. Se está refiriendo. Ahora, Jesús vive por la eternidad. Siempre ha vivido y siempre vivirá y vivirá por los siglos de los siglos de los siglos. Ahora, ya estudiamos un poquito de la preexistencia de Jesús, vamos a hablar de la divinidad de Jesús, de la deidad de Jesús. Los primeros 3 siglos, rapidito hermanos, no hubo problema con la divinidad de Jesús. Hubo problema con la parte humana, no con la divina. A partir del siglo III, un sacerdote conocido como Arrios, de Alejandría, introduce esta nueva idea de que Jesús era un ser creado, que no era eterno, creado por el Padre. Y hubo un gran debate hasta el primer concilio, conocido como el Concilio de Nicea, en el año 325, y se celebró entre el 20 de mayo y el 19 de junio. Se reunieron más de 300 delegados de toda la cristiandad para tratar el tema. Si algunos creen que la opinión del obispo de Roma, la opinión de él, como que influyó sobre el credo niceno, quiero decirles que Eusebio, uno de los escritores del cristianismo, de los primeros escritores del cristianismo, él dice que el obispo era muy anciano y no pudo acudir a ese primer concilio, llamado el Concilio de Nicea. Ahora, el debate de ese concilio no era la divinidad de Jesús, porque eso está bien claro en la Biblia, sino cómo refutar estas ideas de Arrio. Y lo cierto es que ellos llegaron a una conclusión. Les voy a citar este credo niceno. Creemos en un Dios, dice, el Padre Todopoderoso, en un Señor Jesucristo unigénito, no creado, de la misma sustancia que el Padre, a través de quien todas las cosas llegaron a su existencia. Esa fue la conclusión que llegaron ellos en este primer concilio, conocido como el Concilio de Nicea, año 325. Creían en un Dios, el Padre Todopoderoso, en un Señor Jesucristo unigénito, no creado,
de la misma sustancia que el Padre, a través de quien todas las cosas llegaron a su existencia. Ahora, en esta sesión en la cual ya nos encontramos, hablando un poquito de la divinidad de Jesús, por ejemplo, el apóstol Pedro en su primer sermón allí en el Pentecostés dijo, y estas palabras las escribió Lucas en la epístola de Hechos, capítulo 2, versículo 36, dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. En otras palabras, a este que ustedes rechazaron porque creyeron que no era el verdadero Mesías, el Dios, el Señor le ha hecho Señor y Cristo. Ahora, por ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículo 6. Vamos a leer algunos textos y yo creo que rapidito. Filipenses. Tienen la pantalla, muy bien. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó, ¿qué cosa? No tuvo por usurpación ser igual a Dios. El cual, siendo en forma de Dios, esta versión dice así, ¿no? No tuvo por usurpación ser igual a Dios. No se aferró. ¿Y qué dice, sigue siendo texto bíblico? Sino que se hizo, ¿qué cosa? Siervo. Y por eso en su condición de siervo, su padre era mayor que él. ¿Por qué? Porque Jesús se hizo un siervo. Y no que dejó ser Dios. Tuvo que vestirse de humanidad. Tuvo que hacerse carne porque el pecado era del hombre, no era de Dios. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por ejemplo, Colosenses 2:9 dice que en él habita toda la plenitud. ¿De qué? Toda la plenitud, si me lo pudieras poner rapidito, toda la plenitud de la deidad. En él. Esta es una palabra que podemos encontrar en la Biblia, refiriéndose a su divinidad, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Romanos 9:5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El cual es Dios sobre todas las cosas. Ahora, la Biblia dice que eres Dios y que en él habita toda la plenitud de la deidad. Eso no me lo he inventado yo, ¿verdad? Ahora, el Evangelio de Juan es el que más nos habla de la divinidad de Jesús y por eso él comienza su evangelio y afirma de que el Logo era Dios. Y en el versículo 18 de este mismo primer capítulo de Juan, dice, él afirma que por medio del unigénito se ha dado a conocer el Padre. Y vemos también el testimonio de Tomás, el incrédulo, que los discípulos dijeron, mira, el Señor ha resucitado, estuvo con nosotros, y el Tomás dijo, mira, si yo no lo veo y meto mis dedos aquí en el costado y toco sus heridas, yo no creeré. Y unos 8 días después, dice el texto bíblico, Jesús se encuentra en San Juan 20:28, Jesús se apareció. La puerta cerrada, aposento alto, Jesús se apareció. Y Jesús le dijo, Tomás, ven, tócame. Cuando Tomás tocó, ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué dijo primero Tomás? Señor mío y Dios mío. Entonces Jesús le dijo, Tomás, porque viste y creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Ahora, podemos también, y ya podemos poner aquí en la pantalla, todos los textos que hablan el apóstol Juan en su evangelio, de cómo Jesús se decía a sí mismo, yo soy, el yo soy. Bien, yo voy a ir leyéndolo porque no tenemos tiempo. Por ejemplo, Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Eso se encuentra en San Juan 6:35. Yo soy, ego en mí, esa frase griega que significa yo soy el que soy,
del Antiguo Testamento. Yo soy la luz del mundo, San Juan 8:12. Yo soy la puerta, San Juan 10:7. Yo soy el buen pastor, San Juan 10:14 al 15. Yo soy la resurrección y la vida, San Juan 11:25. Yo soy el camino, la verdad y la vida, San Juan 14:6. Y yo soy la vid verdadera, San Juan 15:1. Todas estas afirmaciones nos dicen que Jesús no estaba ajeno de su condición preexistente y divina. Jesús no es ningún blasfemo. Jesús estaba afirmando quién era Él, el Dios eterno. Ahora, algunos títulos del Antiguo Testamento, rapidito. Los mismos títulos que se le dan a Jehová del Antiguo Testamento se le dan a Jesús. Por ejemplo, primero y último, ya este es un texto que leímos ahorita, Jesús donde dice en Apocalipsis, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Vemos que Jehová también dice del Antiguo Testamento que eres el primero y el último, ¿verdad? Mirarán a mí a quien traspasaron. Oye, un pasaje excelente. Jehová está diciendo, mirarán a mí a quien traspasaron. Y San Juan 19:37 dice, mirarán a mí, dice la palabra de Jesús, a quien traspasaron. La preparación del camino, preparar el camino a Jehová, dice Isaías 43, y Juan el Bautista dice preparar el camino al Señor. ¿Quién le preparó el camino al Señor? Muy bien, seguimos la piedra de tropiezo, el buen pastor, la luz de vida, habla verdad. Todas estas son, podemos decir, títulos que se le da a Jehová del Antiguo Testamento y esos títulos también se le dan a Jesús. Ahora, términos para entender un poquito algunos textos difíciles. Por ejemplo, la palabra primogénito viene de la palabra griega prototokos. ¿Y qué significa esto? La palabra prototokos significa el primero en qué? El primero en nacer. Nunca ha significado exclusivamente el primero en nacer. Nunca. Le voy a citar algunos ejemplos bíblicos para que se den cuenta. Por ejemplo, en Éxodo, no sé si pudieran pasar un momentico. Ahí está Éxodo. Sí. Ahí están los textos, los puse ahí. En Éxodo 4:22 dice, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Y quién era el primogénito? ¿Era Esaú o era Jacob? Recuerden que a Jacob se le puso el nombre Israel. A pesar de que Saúl había nacido antes de Jacob, Dios había escogido a Jacob como el primogénito. Los privilegios los tenía Jacob. Jeremías 31:9 nos habla de Efraín. ¿Cuál fue el primer hijo de José? ¿Fue Manasés o fue Efraín? ¿Cuál de los dos fue? Manasés. Aunque Manasés nació antes, Efraín fue considerado el primogénito sin serlo físicamente. Otro ejemplo nos habla del rey, o sea, de David. En Salmo 89, 20 y 27, Jehová dice, hallé a David mi siervo y lo pondré por primogénito. ¿Y quién era David? El último hijo de Isaí, el octavo. Y José era el undécimo de los hijos de Jacob. Sin embargo, en primero de Crónicas, capítulo 5, versículo 2, nos dice que era el primogénito, el escogido de Jehová. Así que en la cultura hebrea, el primogénito recibía los privilegios de la familia y podemos decir que Jesús es nuestro primogénito porque nos devolvió a la raza humana los privilegios que perdimos por la caída. ¿Entendieron por qué Jesús se llama el primogénito? ¿Por qué? Porque nos devolvió el privilegio. Como les dije, nunca ha significado el primogénito el primero en nacer en la Biblia. Ya le puse estos ejemplos bíblicos. El principio de la creación. Vamos al principio de la creación. La palabra, este es uno de los textos más difíciles para explicar, que se encuentra en Apocalipsis 3:14. Dice el principio de la creación de Dios. Ahí hay un término griego, es la palabra arjé. ¿Y qué significa arjé? Puede ser correctamente traducido por origen, no por principio. Y en el sentido exacto sería el origen de la creación de Dios. Jesús es el creador y podemos decir el originador
de toda la creación. Ya le he mostrado varios pasajes que Jesús es ante todas las cosas y todas las cosas fueron creadas por Él y todo por Él subsiste. Y por eso es que se llama Jesús el origen de la creación de Dios. ¿Por qué? Porque fue el originador, el creador. Y un pasaje para entender muy bien esto lo encontramos en Apocalipsis 14:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y el unigénito es la otra expresión que se encuentra en San Juan capítulo 1, versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito, el Hijo que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Unigénito. ¿Qué significa la palabra unigénito? Viene de la palabra griega monogenes. Significa literalmente único en su clase, diferente a todas las personas creadas, a todo lo creado. Así que monogenes significa único en su especie, solo, singular. ¿Por qué? Porque Jesús es el único que tiene dos naturalezas, la divina, 100% divina y 100% humana. Le dije que en el tema de hoy no vamos a hablar de la parte humana de Jesús, pero por eso se llama monogenes, único en su clase. Uno de los textos preferidos de los antitrinitarios es en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es la misma palabra que se usa aquí en el capítulo 1, versículo 18, unigénito. ¿Qué significa? Único en su especie, único en su clase, que es divino 100% y humano 100%. Ahora, la doble misión de Jesús. ¿Cuál es la doble misión de Jesús? Vindicar el carácter de Dios. A veces creemos, no, Jesús vino solamente a salvar. Jesús vino a vindicar el carácter de Dios. ¿Estaba manchado el carácter de Dios? Sí. Vino a demostrarnos quién es ese Dios, que es un Dios de amor, de misericordia. Muy bella la lección de esta semana. Me encantó. Y sobre todo los que tienen la parte de maestro, esas palabras hebreas para la misericordia de Dios. ¡Wow! Ahora, Jesús vino también a salvar a la raza humana. Y Jesús fue tentado en todo. Y esto es lo único que habla de la parte humana de Jesús. Las tentaciones de Jesús fueron mucho más rigurosas que las tuyas y las mías. Porque la fuerza plena de la tentación, mis amados, no es conocida por aquellos que fueron vencidos, sino por aquellos que no cayeron. ¿Qué te parece? Jesús fue tentado rigurosamente, pero Jesús no cayó, no pecó. Ahora, San Juan usa de manera insistente el verbo paneró. ¿Qué significa paneró? Significa manifestar. Este verbo lo usa 9 veces en el Evangelio según San Juan y 9 veces en su primera epístola de Primera de Juan. En la primera epístola de Primera de Juan, él se enfoca más en la parte humana de Jesús. Le dije que hoy no voy a tocar esa parte. Pero ¿qué quiere decirnos? Dice, en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2, dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos ha manifestado. En otras palabras, Dios se ha manifestado a través de la persona de Jesús. Lo no manifestado se manifestó a los hombres en el tiempo apropiado y fue revelado por medio de la persona de Jesús. Y llegando ya al final, la divinidad de Jesús no fue un problema en las primeras décadas de nuestro movimiento adventista. Los pioneros, en su gran mayoría, eran arrianos. Saben ya lo que significa la palabra arrianos, ¿verdad? Viene de arrios. José Beis, el capitán de barco, Jaime Huay, venían de la conexión cristiana y este movimiento en su gran mayoría eran arrianos. Ellen White viene de la iglesia metodista y de todos ellos, podemos decir, de todos los dirigentes pioneros, era la menos anti-arrianos, aunque no se pronunció de una manera clara en esas primeras décadas. Después del año 1888, donde se habló del tema de la justificación por la fe, donde
En ese momento se habló mucho, hizo énfasis en la persona de Cristo y en la salvación que hay en Él. Ella escribió al año siguiente, en el año 1889, en el Deseado de toda la gente, esta frase. Como decir, dejó caer la bombita. En Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otro. Y entonces a partir de ahí, como que se encendió la chispa, se llenó de valor y entonces escribió esta frase. Y a partir de ahí fue que se comenzó a estudiar la persona de Jesús y a partir de ahí que nuestra iglesia fue sacando a la luz, porque nuestras 28 creencias, queridos hermanos, no salieron todas a la luz, todas a una vez. Quiero decirles que todavía por el año 1930, 1950, todavía había problemas con la persona de Jesús y la Trinidad. Y las ideas se fueron aclarando con el tiempo. Unos años después se escribió en Patriarcas y Profetas, página 12, Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno, uno solo en naturaleza, en carácter y propósito. Así que para aquellos que pensaban, como yo pensaba mucho tiempo, que nuestros pioneros todos creían en la Trinidad, en la Deidad, en el Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no fue así. Muchos murieron siendo arrianos. Inclusive J.N. Andrews, el teólogo de la Iglesia Adventista, que se sabía el Nuevo Testamento de memoria y grandes porciones del Antiguo Testamento. Ahora, en este estudio hemos comprendido la divinidad, la deidad y la preexistencia de Jesús. Por eso afirmamos que a través de Jesús podemos tener conocimiento de Dios, porque Jesús vino a revelar, ¿qué cosa? Al verdadero Dios. ¿Qué le dijo? Felipe le dijo a Jesús, muéstranos al Padre. Y Jesús le dijo, Felipe, ¿quién me ha visto a mí? Ha visto al Padre. Y Jesús vino a revelarnos y a vindicar el verdadero carácter de Dios. Nuestro conocimiento de la deidad de Cristo nos dice que la redención está disponible para todos. Y saben, si Jesús no fuera Dios, Jesús es un falso. Porque Jesús afirmó ser Dios. Recibió adoración, perdonó pecado, atributos que solamente son de Dios. Y se atribuyó los títulos de Dios. Ego eimi, yo soy el que soy, el eterno. Ahora yo te pregunto, ¿quién es Jesús para tu vida? ¿Es solo una teoría o lo manifiestas en tu vida diariamente? ¿Cómo responderías a una persona que te dice que Jesús es un ser creado? ¿Te sentirías desarmado como este joven? ¿O saberías explicar que Jesús es el Dios eterno, el creador de los cielos, que todo ha sido creado por Él y para Él, y que todo por Él subsiste? ¿De qué manera puedes prepararte diariamente para esperar esa segunda venida de Cristo Jesús? Que Dios te bendiga. Y quiera el Señor que tú y yo, que esto nos pueda servir a todos para escudriñar un poquito más la palabra de Dios, para conocer un poco más a Cristo Jesús. Él dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Que Dios te bendiga.